Capítulo 2. Aplica el proceso de transformación mágica para obtener resultados rápidos. Antes de comenzar nuestro viaje juntos, me gustaría compartir una idea importante que obtuve durante mi reciente viaje. Darte cuenta de esta idea te facilitará mucho las cosas, sin importar en qué punto del camino espiritual te encuentres. Tuve mucho tiempo para contemplar y reflexionar durante mis viajes recientes. Gran parte de esto lo hice en esos estrechos asientos de avión donde simplemente no podía hacer nada más que explorar la riqueza de mi mundo interior. Y así, mientras estaba atrapado en uno de esos espacios estrechamente reducidos esperando ir a alguna parte, comencé a mirar hacia atrás en mi propio viaje de desarrollo espiritual y personal. ¿Cuándo empezó todo y cuáles fueron algunas de las cosas que hice a lo largo del camino que realmente marcaron la mayor diferencia para mí? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que hice sin darme cuenta que me frenaron? Los lectores de mis otros libros sabrán que las cosas realmente empezaron a sucederme cuando logré dejar de lado mis pensamientos de preocupación y miedo que me acosaron durante la mayor parte del día. Cuando todavía era mi antiguo yo, me preocupaba desde el momento en que me despertaba por la mañana hasta el punto de quedarme dormido por la noche. Tuve problemas para conciliar el sueño la mayoría de las noches porque literalmente me preocupaba hasta provocarme insomnio. Este ciclo contraproducente continuó durante años. Al observar el rumbo imaginario que tracé en mi mente, me di cuenta de que se produjeron cambios masivos una vez que dejé de lado la mayoría de mis pensamientos negativos de miedo. Ese fue el punto de inflexión decisivo donde ocurrieron la mayoría de los cambios externos. Luego, miré hacia atrás, a todos los maestros espirituales que habían tocado mi vida de una manera u otra. Tuve muchos de ellos, la mayoría de los cuales me enseñaron a través de sus palabras escritas. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos y cada uno de los profesores tenían algo especial que ofrecerme, aunque no siempre podía ver su valor en ese momento. Más importante aún, todos los profesores que atraje a mi vida estaban enseñando la verdad. Lo que difería fueron las formas en que comunicaron esta verdad, y también las formas que compartieron para permitirnos descubrir esta verdad por nosotros mismos. Lo que me pareció particularmente interesante fue que, si bien había escuchado a Abraham Hicks decir lo mismo una y otra vez durante años, me tomó 10 años, antes de poder tomar lo que decían y aplicarlo con éxito en mi propia vida. Una vez que apliqué lo que me enseñaron, nunca miré hacia atrás. Las cosas cambiaron para mí para siempre. La principal enseñanza de Abraham Hicks es que obtienes aquello en lo que te concentras en virtud de la ley de atracción. Si continúas contando la misma vieja historia de lo que no quieres, entonces seguirás obteniendo lo que no deseas en tu vida. Sin embargo, en el momento en que empiezas a contar una nueva historia, en el momento en que cuentas la historia de cómo te gustaría que fueran las cosas, es cuando empiezan a ocurrir cambios para ti. Enseñanzas tan simples expresadas en 2 frases, pero me tomó una década interiorizarlas y dominarlas por completo. ¿Por qué es así? Ahora que he estado en ambos lados como estudiante y maestro, reconozco que esta es la pieza faltante que hace tropezar a la mayoría de las personas en la aplicación de este material. Me doy cuenta de que es porque la mayoría de nosotros no logramos aplicar la transformación mágica a cada nueva enseñanza con la que entramos en contacto. Una vez que aprendas cómo aplicar la transformación mágica a cada nueva enseñanza que te presenten, los resultados previstos se producirán en tu vida de forma más rápida y eficaz que nunca. Déjame explicarte más. Todos nosotros nos encontramos en diferentes puntos de nuestro viaje espiritual. Como resultado, nos encontramos con estas enseñanzas en diferentes niveles de conciencia y comprensión previa. Sería mejor si todos nos sentáramos a la mesa con un borrón y cuenta nueva, pero rara vez es así. Cada uno de nosotros lleva consigo el bagaje emocional de nuestras experiencias pasadas, la suma total de nuestras expectativas y también nuestros apegos conscientes e inconscientes al resultado. Esto hace que nos resulte difícil percibir lo que estos profesores comunican puramente sin contaminar su mensaje con alguna forma de nuestro propio prejuicio. Otra razón es que los maestros espirituales suelen estar en un nivel elevado de conciencia, habiendo practicado y realizado este material por sí mismos. Han hecho el trabajo interior necesario mientras nosotros simplemente miramos desde el otro lado, sin haber experimentado nada de eso por nosotros mismos. Este es especialmente el caso de los seres no físicos, como Abraham, que no perciben las mismas limitaciones físicas que los humanos desde nuestra perspectiva cotidiana. Por lo tanto,
cuando Abraham Hicks habla de la importancia de sentirse bien y contar una nueva historia, a menudo no tienen que lidiar con la resistencia física en el proceso que hace que esto sea difícil para el resto de nosotros. Por ejemplo, las personas que han intentado sentirse bien o visualizar los resultados deseados frente a situaciones desagradables sabrán que es extremadamente difícil lograrlo. Simplemente no podemos detener el impulso de nuestros pensamientos negativos de inmediato. Ser humanos nos dificulta dejar todos nuestros pensamientos y sentimientos negativos a la vez y concentrarnos en un resultado deseado, pero estas mismas limitaciones físicas no se presentan a los seres no físicos. Así, mientras nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, poner los pasos en práctica puede ser un desafío debido a los obstáculos que surgen en el camino. Esta cuestión se presenta de otra manera cuando intentamos aprender alguna forma de curación espiritual. Los sanadores espirituales suelen ser personas talentosas que han encontrado una manera de acceder y dirigir habilidades curativas para ellos mismos o para otros de forma espontánea. Por lo general, tienen dificultades para enseñar o comunicar el proceso a otros, simplemente porque todo el proceso ocurre de manera muy intuitiva para ellos. A menudo no piensan en el proceso de forma lineal, paso a paso, ni expresan cada paso con palabras. Simplemente lo hacen. Cuando se trata de acceder a estas energías curativas, no hay nada por lo que deban esforzarse o resolver para que la curación se lleve a cabo. Sin embargo, enseñar el proceso a otros es otra historia. Estos talentosos sanadores ahora se ven obligados a utilizar acciones físicas, pasos y palabras para representar lo que hacen en su interior. Se ven obligados a darle a cada paso algún tipo de significado literal. Afortunadamente, muchos de ellos también son maestros magistrales, razón por la cual muchas de estas enseñanzas pueden ser replicadas por otros. Pero incluso si los profesores son expertos en comunicar lo que saben, las mentes racionales y razonadoras de los estudiantes suelen interferir con el proceso de aprendizaje. Los estudiantes a menudo quieren saber el propósito o la razón detrás de cada paso en lugar de simplemente hacerlo directamente. Este acto de pensar y tratar de racionalizar cada paso sabotea la mayoría de nuestros esfuerzos por aprender sanación espiritual u otras formas de capacidad intuitiva. No es porque estas habilidades no puedan enseñarse eficazmente. Más bien, se debe a que no se pueden enseñar eficazmente de manera convencional. Sin saberlo, distorsionamos estas enseñanzas incluso antes de aplicarlas. Si eres como yo, tu estantería puede estar llena de cientos de libros metafísicos sobre curación espiritual o diversas formas de técnicas esotéricas. La mayoría de los que leen estos libros nunca ven ningún resultado, lo cual es una lástima porque todos estos libros enseñan alguna forma de verdad. Antes de darme cuenta de estos principios por mí mismo, me decepcionaba cada vez que leía un libro de curación espiritual, solo para descubrir que no podía replicar los sorprendentes resultados o pasos por mí mismo. Pero en el momento en que apliqué la transformación mágica en cada técnica que aprendí, los resultados ocurrieron tan rápida y espontáneamente que era como si fuera otra persona. Echemos un vistazo al proceso de transformación mágica y cómo funciona. En pocas palabras, el proceso de transformación mágica toma las enseñanzas presentadas por un maestro espiritual en su forma original y transforma esas enseñanzas en una forma que sea comprensible, identificable y accesible para ti. La transformación que se produce con esta información diferirá de una persona a otra. Cuando no aplicamos deliberadamente el proceso de transformación mágica, a menudo terminamos distorsionando esa información de todos modos para adaptarla a nuestra comprensión actual. Aquí es donde está el peligro. Tienes que conscientemente transformar la información de una manera que puedas aplicar fácilmente antes de que tus filtros perceptivos y creencias inconscientes entren en acción. Una vez que lo hacen, la esencia de estos mensajes se perderá. Déjame guiarte a través del proceso. Repites este proceso con cada nueva enseñanza o cuerpo de conocimiento espiritual al que estás expuesto. Aplicas el proceso de transformación haciendo una serie de preguntas sencillas. El objetivo de estas preguntas es sacar del camino tu yo racional y razonador y centrarte en la esencia central de las enseñanzas mismas. Descubrirás que el proceso de transformación mágica se puede aplicar a cualquier libro, método o técnica a la que estés expuesto, especialmente aquellos en los que los profesores no han logrado explicar su filosofía con tanta claridad con palabras. La primera pregunta que debes hacerte después de haber leído el libro completo o haber conocido todo el sistema de enseñanzas es la siguiente. 1.
En pocas palabras o en una sola frase, ¿qué aprendería un niño de 5 años a hacer con este libro, técnica o método? El propósito de esta primera pregunta es lograr que abandones toda tu comprensión y experiencia pasadas y te concentres en el núcleo de las enseñanzas actuales. A menudo pensamos que tenemos experiencias pasadas beneficiosas que aportar, cuando en realidad estas experiencias pasadas a menudo interfieren con nuestra integración de material nuevo. Esta primera pregunta te permitirá empezar desde cero. Cuando hago esta pregunta sobre las enseñanzas de Abraham Hicks, intuitivamente sé que la respuesta es, dejar de preocuparme por lo que no quiero y sentirme bien. La interpretación literal de las enseñanzas de Abraham Hicks es que debemos sentirnos bien, así de simple. Cuando hago la misma pregunta sobre enseñanzas esotéricas más avanzadas, como Matrix Energetics, que, por cierto, a muchas personas les cuesta entender, la respuesta para un niño de 5 años sería, caer en el espacio del corazón y hacer los 2 puntos, que es una técnica que se enseña en Matrix Energetics. Cuando haces la misma pregunta sobre una técnica de sanación energética, la respuesta para un niño de 5 años podría ser, pasar mis manos por el área lesionada mientras siento la energía. Tan sencillo como eso. La intención aquí es transmitir la esencia central de estas enseñanzas en la menor cantidad de palabras posible. Cuantas más palabras utilizamos, más pensamientos asociados tenemos y más racionalización del proceso se produce. Recuerda que el punto aquí es eliminar cualquier racionalización no deseada del proceso. La segunda pregunta que debemos hacernos es: 2. ¿Lo estoy haciendo? ¿Sí o no? Esta es una pregunta simple de sí o no. La respuesta es un sí claro o un no claro. No hay calificativos ni puntos intermedios, y no, pero, ciertamente no es una respuesta aceptable. Por ejemplo, cuando hago la segunda pregunta tal como se aplica a las enseñanzas de Abraham Hicks, ¿lo estoy haciendo? ¿He dejado de preocuparme por lo que no quiero y me siento bien? La respuesta que daría en el pasado es un claro no. Pensaba que estaba aplicando sus enseñanzas, pero en realidad no era así. Simplemente estaba aplicando una versión distorsionada de sus enseñanzas para adaptarlas a mis propias creencias, no como ellos habían pretendido, sino como mi propio sistema de creencias había pretendido. Mi propio sistema de creencias distorsionó el mensaje incluso antes de que tuviera la oportunidad de aplicarlo correctamente. Por eso me perdí los resultados. La segunda pregunta te hace enfrentar la verdad y darte cuenta de que no has estado aplicando estas enseñanzas todo este tiempo. Lo que podrías haber estado haciendo fue simplemente leer sobre ellas y hablar sobre formas en las que no podrían funcionar para ti. Queremos omitir aquí todo ese comportamiento contraproducente que puede frenar a las personas. La tercera pregunta a hacer es: 3. Si no, ¿qué estoy haciendo en su lugar? Observa bien cómo estás aplicando las enseñanzas en tu propia vida. ¿Estás haciendo algo con ellas? Si me hubiera tomado el tiempo para repasar esta sencilla serie de preguntas, mi respuesta a esta tercera pregunta habría sido: aunque leo constantemente sobre estos principios espirituales, todavía me aferro activamente a mis pensamientos de preocupación y miedo. Con esa respuesta, la discrepancia entre las enseñanzas y mi comportamiento real se me habría vuelto obvia. Es importante responder estas preguntas con franqueza y sinceridad. Observa de cerca qué y cómo estás aplicando estas enseñanzas en tu vida diaria, luego escribe en una sola oración cómo las has estado aplicando. Tus respuestas contendrán las claves de tus resultados, o de la falta de resultados. Por ejemplo, una persona que tiene problemas para aprender una técnica de curación espiritual puede responder: he estado pasando mis manos por el área lesionada, pero en lugar de sentir la energía, mi mente se llena de pensamientos sobre si lo estoy haciendo bien. Esta es una pregunta común para las personas que intentan aprender una nueva técnica de curación espiritual. Lo que hacemos a continuación es comparar nuestras respuestas a las preguntas 1 y 3. La discrepancia te da una indicación de dónde puedes haber caído en un obstáculo. Por eso se recomienda escribir las respuestas a estas preguntas para evitar que se desplacen en tu mente. Tu mente racional cambiará las respuestas para racionalizar tus acciones si intentas hacer este ejercicio mentalmente. Escribe las respuestas en un papel en forma de frases cortas. 1. ¿Qué haría un niño de 5 años después de aprender este proceso? Pasar mis manos sobre el área lesionada mientras siento la energía. 2.
¿lo estoy haciendo? No. 3. ¿Qué estoy haciendo en su lugar? Estoy pasando mis manos por la zona lesionada, pero en lugar de sentir la energía, mi mente está llena de pensamientos sobre si lo estoy haciendo bien. La última pregunta es: 4. ¿Qué debo hacer para cerrar la brecha o reducir la diferencia? Verás que en este ejemplo, la brecha entre teoría y práctica es que las mentes de los estudiantes están llenas de pensamientos constantes sobre si lo están haciendo bien. Estos pensamientos, a su vez, dan lugar a sentimientos de preocupación y dudas. Por lo tanto, aquí acaba de producirse una transformación reveladora que es de gran valor. Lo que estos estudiantes en particular deben hacer, además de aplicar las enseñanzas de sanación energética tal como se enseñan, es encontrar una manera de calmar sus mentes y eliminar cualquier pensamiento sobre si lo están haciendo bien. Este es un paso adicional que estos estudiantes en particular deben tomar para garantizar la aplicación exitosa del material. Por supuesto, esto es solo un ejemplo, y una vez que apliques la transformación mágica descubrirás que a menudo se obtienen nuevos conocimientos. Por ejemplo, es posible que no sepas que has estado saboteando inconscientemente tu propio progreso de esta manera hasta que la discrepancia se revele al responder las preguntas sobre transformación mágica. A medida que practiques el proceso de transformación mágica, automáticamente abordarás cada nueva enseñanza o conjunto de conocimientos desde cero. Pronto no tendrás que preguntar y repasar conscientemente las 4 preguntas cada vez. Pero sigo planteándome estas 4 preguntas cada vez que me encuentro luchando aunque sea un poco para integrar un nuevo método en mi vida. Cuando me planteo estas 4 simples preguntas, a menudo me doy cuenta de que es algo que he aprendido en el pasado, un pensamiento resistente existente o una creencia inconsciente que está interfiriendo con mis resultados actuales. Cuando lo dejo pasar, los resultados deseados se obtienen de forma espontánea. Resumen de las 4 preguntas de transformación mágica. Responde cada pregunta en una oración o menos. 1. ¿Qué aprendería a hacer un niño de 5 años con este método? 2. ¿Lo estoy haciendo? Si no, 3. ¿Qué estoy haciendo en su lugar? 4. ¿Qué debo hacer para cerrar la brecha o reducir la diferencia?